Buenas noches, mi nombre es Gabriela Castillo Cacho. Les voy a presentar el informe final de la investigación documental y de campo del tema que desarrollé, el cual fue ventajas y desventajas de los alimentos transgénicos. Para poder realizar esta investigación tuve que hacer un plan de trabajo. Me apoyé del PDF llamado Programa del Curso. Aquí en esta diapositiva está el cronograma. El cronograma se divide en sesiones y actividades. La primera actividad es delimitación del tema. Y la última es presentación multimedia, generalidades. En esta investigación me planteé mi objetivo general y algunos objetivos específicos. El objetivo general es determinar cuáles son las ventajas y desventajas de los alimentos transgénicos en los jóvenes de la UNADEM. Mis objetivos específicos fueron 4. El primero es investigar qué son los alimentos transgénicos y ejemplos de ellos. El segundo, identificar la importancia que tiene la biotecnología en el proceso de los alimentos transgénicos. El tercero, determinar la opinión de los jóvenes universitarios en cuanto al consumo de los alimentos transgénicos. Y el cuarto es mostrar las ventajas y desventajas del consumo de los alimentos transgénicos. Para poder desarrollar este trabajo, tuve que buscar fuentes de consultas que me mostrara información acerca de los alimentos transgénicos. En esta parte es el marco teórico, que tiene sus antecedentes y una definición. La biotecnología ha sido utilizada en la industria alimenticia por cientos de años, tanto para producir ingredientes alimenticios y aditivos tradicionales como no tradicionales. Aunque el término biotecnología se viene utilizando ampliamente, su definición está bien ajustada. Una posible acepción es conjunto de técnicas aplicadas a los organismos vivos, o aparte de ellos, destinados a la producción alimentaria y no alimentaria. Alimentos transgénicos. Se consideran alimentos transgénicos a los organismos sometidos a ingeniería genética que se pueden utilizar como alimento, es decir, aquellos que han sido modificados genéticamente. La metodología que utilicé se divide en investigación cuantitativa, documental y de campo, por los instrumentos y técnicas para la recolección de datos, los cuales fueron 3. El primero es el diario de campo, la entrevista y la encuesta. A continuación, en resultados le mostraré cómo fue utilizando cada uno de ellos. El primero es el diario de campo, es decir, la bitácora. La bitácora la realicé en 2 días. El primero fue el 10 de agosto del 2018 y el segundo el 11 de agosto del 2018. Se divide en 4 actividades, 2 actividades por día. La actividad 1 fue la investigación sobre el tema, que fue mi marco teórico. La actividad 2 fue la visita al área de interés, parte 1. Fueron 4 supermercados que visité. Le pedí a la compañera que iba a ser entrevistada que me acompañara, porque quería ver qué tipo de alimentos ella prefería comprar y si tenía alguna preferencia en especial. Primero fuimos a Chedraui y Walmart. El segundo día, que fue el 11 de agosto, visitamos Soriana y Bodega Aurrera. La actividad 4 fueron las conclusiones y pues me di cuenta que prácticamente todo lo que consumimos ha sido modificado genéticamente. Hay algunos alimentos que son naturales, pero en cierta parte o de algún modo fueron modificados. La entrevista. La entrevista constó de 6 preguntas. Esta entrevista me ayudó a mí para tener una base o una idea de cómo iba a realizar la encuesta. La encuesta constó de 10 preguntas y se la realicé a una población de 10 personas. Para poder hacer la encuesta usé Google Forms. Tenía que saber cuál era mi población y de qué edad y sexo fue. Aquí en la gráfica se muestra que el 60% fue hombre y el 40% mujer, y que la edad está entre los 20 años hasta los 44 años. La primera pregunta: ¿qué tanto conoce usted de los alimentos transgénicos?
La mayoría respondió que poco. Un 30% respondió que nada y solamente 20% respondió mucho. Segunda pregunta. Los alimentos transgénicos son. En esta parte puse 3 definiciones y todos coincidieron con aquellos que han sido modificados genéticamente. Quiere decir que las personas encuestadas saben el significado de los alimentos transgénicos. Tercera. Cuando va a comprar comida, verifica cómo fue procesado el alimento que va a llevar a su casa. La mayoría de la población, o sea, un 70%, puso que a veces y un 30% que nunca. Lo curioso es que nadie puso que siempre. Quiere decir que posiblemente cuando vamos a comprar por prisas o porque ya tenemos algún producto en especial, no nos ponemos a verificar cómo fueron producidos. Cuarta, ¿cree usted que los alimentos deben ser modificados genéticamente? Un 70% respondió que no, un 20% tal vez. Quiere decir que la población está indecisa entre que sí o no deben ser modificados. 5. ¿Qué tanto sabe identificar los productos que son producidos naturalmente y los que son modificados genéticamente? La mayoría contestó poco y 40% respondió que nada. Aquí podemos ver que casi no saben qué productos son transgénicos y cuáles no. 6. ¿Con qué frecuencia consume alimentos transgénicos? El 80% respondió que a veces y 20% que nunca. 7. ¿Qué tanto conoce sobre las ventajas y desventajas de los alimentos transgénicos? Aquí hubo un empate entre poco y nada, con 50%. Ninguno respondió que mucho. Quiere decir que tienen noción, pero solamente leve acerca de sus ventajas y desventajas. 8. ¿Cuál cree que sea la mayor ventaja de los alimentos transgénicos? El 60% respondió que alimentos con mejores y más cantidad de nutrientes y el 40% aceleración en el crecimiento de plantas y animales. Las 3 opciones que puse son algunas de las ventajas de los alimentos transgénicos. 9. ¿Cuál cree que sea la mayor desventaja de los alimentos transgénicos? El 80% respondió posibles intoxicaciones debido a alergias o intolerancia a los alimentos procesados y el 20% pérdida de la biodiversidad. La respuesta de la 10, la cual es los alimentos transgénicos son aquellos que han sido modificados genéticamente. Ahora que conoce el significado, ¿está a favor de seguir consumiendo alimentos transgénicos? La mayoría puso que tal vez, o sea que está indecisa entre que sí o no va a seguir consumiendo este tipo de alimentos. Estas 10 fueron las preguntas que yo anexé a mi encuesta y la verdad los resultados me sirvieron mucho de apoyo para poder realizar esta investigación. Conclusiones y recomendaciones. Conclusión. Como conclusión tomaré en cuenta los objetivos planteados en un inicio para saber si se cumplieron o no. Fueron 4 los objetivos que me planteé. El primero era sobre una investigación sobre los alimentos transgénicos que puse en el marco teórico. El segundo era determinar la importancia que tiene la biotecnología en la producción de los alimentos transgénicos. Como podemos saber, la biotecnología y los alimentos están ligados desde hace muchos años atrás. En sí es importante porque gracias a eso se ha logrado producir nuevos productos, entre otras cosas. La tercera era la opinión que tienen los jóvenes de la universidad sobre los alimentos transgénicos y en la encuesta podemos ver que muchos piensan similar. Y la cuarta era mostrar las desventajas y ventajas de los alimentos transgénicos. La producción de alimentos transgénicos tiene muchas ventajas. Una de esas es que se tienen nuevos productos, tienen más cantidad de nutrientes. Por ejemplo, en las plantas los fertilizantes ayudan en el campo, pero también tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque puede producir pérdida de la biodiversidad. Podemos tener alergias en un futuro por comer este tipo de alimentos. Recomendaciones.
Que las empresas muestren información más clara y precisa sobre la producción de sus alimentos. Que las escuelas enseñen más sobre las ventajas y desventajas de los alimentos transgénicos y biotecnología. Esta es importante porque desde pequeño uno debe saber qué está consumiendo. Y la tercera es que las personas sepan qué alimentos están llevando a casa, no solamente comprar por comprar. Bibliografía. Anexé esta parte porque es importante, porque fue la base de mi investigación en sí, en el marco teórico. Primero investigué en un artículo llamado Transgénicos, alerta naranja en los alimentos. El segundo fue alimentos transgénicos y el tercero, cultivos y alimentos transgénicos en México. Esto ha sido todo por mí. Muchas gracias por su atención.